Vamos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer todas de nuevo las bienaventuranzas, del versículo 3 al versículo 12. Aunque vamos a ver una, pero vamos a leer todas. Así que dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Oremos. Señor, Rey eterno, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder abrir el corazón y entender tu palabra, que quede sellado en él, que no nos cuide, Señor, de distraernos o de poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón lejos de aquí, Señor, sino que estemos aquí cara a cara contigo, escuchando tu palabra, Señor, y que cuando salgamos de aquí podamos poner en práctica estas bellas enseñanzas, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pues siguiendo la secuencia que estamos viendo en esta serie de la bienaventuranza, del sermón, pero centrado en la bienaventuranza, dice, vamos a ver primeramente quiénes son los bienaventurados y por qué son bienaventurados. Dice la palabra del Señor, vamos a leer el versículo, hoy nos vamos a centrar en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una bienaventuranza que nos recuerda cómo debe ser nuestra actitud ante Dios, primeramente. El ser humano, por naturaleza, no es manso. No es manso el ser humano. Nace ya con un corazón pecaminoso. Esteban, aunque está aquí tranquilo, voy a poner ejemplo Esteban. Esteban tiene un corazón pecaminoso. Esteban necesita hacer confesión de fe para que sea confirmado como cristiano. Por mucho que yo como padre le enseñe, le diga, pero hay que instruirlo al niño en sus caminos. Lo que sería decirlo, hay que domar al niño en sus caminos, que suena así. Hay que instruir, hay que enseñar. Y por mucha cara de angelito que tenga, nacemos pecadores todos, destituidos de la comunión con Dios. Por eso nacemos no siendo mansos, sino como caballos desbocados, dejándonos llevar por las corrientes de este mundo y llamados a pecar. Entonces, esta es una buena exposición que hace el Señor. Así como el caballo desbocado se pone cuando, en la época de cerdo, por llamarlo de una manera, para que suene así muy ilustrativo, así muchas veces el ser humano, incluso nosotros cuando hemos recibido la gracia de Dios y nos olvidamos de la comunión con Dios, volvemos al estado de querer ser como un caballo desbocado. Somos así ante el pecado, ante el mundo, ante la carne, ante aquello que a nuestra carne le gusta, pero que en el fondo esto desagrada a Dios. Por eso, hermanos, es bueno hoy tener aquí un corazón abierto, tener un oído atento, porque esta predicación, este mensaje, estas palabras, bienaventurados los mansos, porque de ellos heredarán la tierra, o tendrán la tierra por heredad. No solamente, toda la Biblia es inspirada por Dios, obviamente. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero que estas palabras salen del corazón de Dios. Porque es el propio Verbo encarnado, el Dios plenamente hombre,
el plenamente hombre, plenamente Dios, quien dice estas palabras, que sale de Jesucristo, del corazón de Cristo. Y esto es para ti. Cristo hoy te quiere hablar a ti, te está hablando a ti con estas bienaventuranzas. A mí por eso me encanta el Sermón del Monte. Porque, vuelvo a decir, aunque toda la palabra de Dios es palabra de Dios, inspirada por Dios, aunque la haya escrito Pablo, Moisés, Samuel, pero esto es precisamente algo que sale de la boca de Jesús, de nuestro Maestro. También yo como predicador soy muy temeroso a predicar estas palabras, porque es dar eco a lo que Jesús dijo. Y solo dar eco, no hacer una nueva interpretación. Entonces, hermanos, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo sobre los bienaventurados? ¿Quiénes son los mansos? ¿A qué se refiere con recibirá la tierra por heredad? ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a heredar la Sierra San Cristóbal? ¿Eso quiere decir todos los espárragos que hay ahí ahora? No. Hay un significado especial en esto. Primeramente vamos a quiénes son los bienaventurados. La palabra misma se contesta esta pregunta. Bienaventurados los mansos. Pero ¿quiénes son los mansos? ¿Qué es el manso? Manso viene de la palabra, el original aquí está escrito en griego, y es praus. Praus significa apacible, pacífico, humilde. Por eso alguna interpretación le dice bienaventurados los humildes, manso. Y este grupo de personas es el mismo grupo de personas que se refiere Jesús con las otras y con las que siguen de las bienaventuranzas. Son los mismos, el mismo grupo de personas que son los pobres de espíritu y los que lloran. ¿Y por qué? ¿Qué secuencia lleva esto que podamos entender? Un ser humano nace como un caballo desbocado, eso lo hemos entendido. Pero aquellos que reconocen, como decíamos en la primera predicación, aquellos que reconocen su pobreza en espíritu, ¿por qué están reconociendo qué? Que son salvajes, que son caballos desbocados, que necesitan a alguien fuera de sí que lo instruya por el camino correcto. Entonces, si son caballos desbocados, si han reconocido, entonces están reconociendo su pobreza en espíritu, están diciendo, yo no tengo nada en mí bueno para salvarme. No hay nada en mí que pueda salvarme. Entonces soy pobre. No tengo nada que pueda hacer para salvarme. Estos pobres de espíritu, ¿qué hacen? Lloran por su pecado. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. Lloran por su pecado porque dicen, Señor, si no es por ti, yo estoy muerto, te pido perdón. Y se arrepienten de sus pecados. Lloran por su pecado. ¿Y qué hacen? Si reconocen su pobreza de espíritu y se arrepienten y lloran por su pecado, la tercera secuencia es, se someten a la voluntad de Dios. Se someten a Dios. Dicen, Señor, yo no puedo más. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Y se hacen manso ante Dios. Y en cierta manera hay muy poca diferencia entre ser pobre de espíritu y ser manso. Sin embargo, hay una distinción entre estos dos términos. Porque la primera designación describe al hombre más como en su relación consigo mismo, diciendo, yo no puedo hacer nada para autoayudarme en la salvación. Esto también hace un quebrantamiento de corazón. Y la segunda, la de manso, describe al hombre más definidamente en su relación, no consigo mismo, sino con Dios. Y esto, el fruto, también con los demás. Con Dios y con los demás. Entonces, y esto me hace recordar, hermanos, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, 29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fijaros, el propio Jesús lo está diciendo, está contestando a esto. ¿Qué significa ser manso? Aprender de Jesús. Mirar cómo Él fue, mirar cómo vive, mirar cómo enseñó.
¿Para qué? Para hallar descanso en vuestra alma. En esta condición de reconocer, es la condición de reconocer nuestra necesidad de llorar por nuestros pecados, de mirar a Cristo y someternos como hizo Cristo a la voluntad del Padre. ¿Veis? Es el mismo grupo de personas que se refieren a la bienaventuranza, aunque parece que hay diferentes tipos de personas, los que lloran, los que sufren, los limpios de corazón, los pacificadores, pero es el mismo ser, la misma persona, la persona que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón. Pero los mansos, volviendo a los mansos, ¿qué significa los mansos? Los mansos son también los que son dóciles a la voluntad de Dios. Los que no imponen su voluntad. Esto es un buen significado de la palabra manso. Cuando tú vas en un caballo, no sé si alguno había montado un caballo, yo sí, y uno me tocó y parecía que era un poquito, no manso sino menso, que era un poco rebelde, y se puso a dar vueltas, pasó un susto de miedo. Manso. Imagínate que me has montado un caballo y tú le estás dando orden al caballo, que haga esto, que haga lo otro, y el caballo hace lo que quiere. Lo más seguro es que se haga dañado el caballo y se hagas dañado tú, y tú peor que el caballo. Un caballo dócil, tú montas un caballo dócil, un caballo que está amansado, y tú le dices a esto, a lo otro, y él lo hace. Incluso hace auténticas virguerías. Pues esto es igual con nosotros. El caballo que es manso no impone su voluntad al del jinete. Se deja llevar por la voluntad del jinete. Aunque vea que hay un río ahí y dice, madre mía, el caballo irá pensando, me tengo que meter en el río, pues el caballo se mete, porque el jinete se quiere meter en el río. Tiene que pasar por el río. Y él no impone su voluntad al caballo. Nosotros tenemos que aprender de esto. Nosotros, si entendemos que quien nos lleva, quien nos dirige con sus riendas, es Dios. Tenemos que entender que su voluntad es perfecta y su voluntad debe ser la primera, la única, por encima de la nuestra, y no querer imponer nosotros la voluntad a Dios. Porque seguramente si el caballo se mete en el río y quiere imponer su voluntad, acabará ahogado él, el jinete. Si se deja llevar por el jinete y unen fuerza, se puede decir, permitidme la expresión, van a caminar a la otra orilla. Nosotros lo único que tenemos que hacer es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mirar primeramente la voluntad de Dios antes que la nuestra, y eso es ser dócil a la voluntad de Dios. Esta reunión de oración, los que estuvimos, hablábamos de venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10, en la que también llegaremos en un momento y hablaremos sobre el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo, Señor, yo vivo circunstancias X, y circunstancias buenas, malas, peores, pero en todo lo que yo vivo, quiero que tu voluntad sea primero. Quiero que lo que yo me mueva, que lo que a mí me mueva, no sea mi propio corazón, que es engañoso. Porque a veces escuchamos decir, yo me dejo, qué sentido en mi corazón. Cuidado con esto. O que el Señor cumple los deseos de tu corazón. El corazón del hombre es engañoso, dice la palabra de Dios. Yo no quiero que el Señor cumpla los deseos de mi corazón. Yo quiero hacer cumplir en mi vida la voluntad de Dios. Porque eso es más perfecto que los deseos que yo tengo, incluso para mí, para mi hijo y para mi esposa. Cuando anhelamos la voluntad de Dios, estamos diciendo, Señor, yo soy dócil a tu voluntad. Quiero ser manso a lo que tú me estás mandando. Y hay veces que cuesta porque la carne duele. ¿Crees que al caballo le gusta que le den un poquito así para que se tuerza, que las riendas que se enganchan aquí en la boca le giran? Eso al caballo también no le tiene que gustar mucho. Le tiene hasta que molestar. Pero el caballo ya aprendió que el jinete sabe lo que está haciendo y está haciendo lo mejor para él. Nosotros tenemos que aprender el caballo. Los caballos tenemos que aprender. A veces tenemos que aprender. Dios ha puesto los animales para que aprendamos también muchas cosas. Tenemos que ver. Mi corazón hoy es dócil
como un caballo al jinete? ¿Es dócil a la voluntad de Dios? ¿O echamos la culpa a Dios, nos enfadamos cuando la cosa no nos gusta? ¿O queremos salir huyendo, tirando la casa por la ventana, en vez de sentar y decir, Señor, trata con mi vida en medio de las circunstancias? Llévame con tus riendas. Cuando un caballo no impone su voluntad y se somete a su jinete, esto trae bien. Y hermanos, es verdad que he dicho animales, pero tenemos un ejemplo mayor, más supremo que todo esto, que es nuestro propio Señor Jesucristo. Esto es, Cristo aceptó la voluntad de ir a la cruz, su voluntad pactada antes de la eternidad, para que nosotros, los seres humanos, que éramos perdidos, pecadores, éramos impuros, estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, fuéramos llamados hijos de Dios y poder tener vida eterna. Y lo que dice aquí Jesucristo es un eco del Salmo 37:11. El Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de la paz. Ser manso describe una persona que no vive resentida, porque acepta la voluntad de Dios. Una persona que es mansa no guarda rencores, ama, porque Cristo como manso amó. Ora, y lejos de seguir rumiando en las injurias recibidas, ¿qué hace un manso? ¿Ataca? No. Se refugia en el Señor, a los pies del Maestro, y entrega su camino enteramente al Señor. Con mayor razón, hermanos, esto hace que el manso busque la justicia del Señor, que es perfecta, y no su propia justicia. Hermanos, ser manso significa también dócil, pero los que no se rebelan contra Dios. Es fácil. Yo he vivido circunstancias en mi vida que por segundos me he rebelado contra Dios. Una noticia que no nos guste, la enfermedad de un ser querido. Ya conté, pero para los que no estaban lo comento rápidamente. Cuando a mí me llaman y me dicen que mi madre tiene un linfoma, yo me rebelé contra Dios, me enfadé contra Dios, me enfadé con Dios. No aceptaba en mi naturaleza que mi madre tuviera que pasar por un linfoma. Pero en ese momento, gracias a Dios, el Espíritu Santo me dice, siento horas, busqué al Señor y hice esto: Señor, no me gusta esto que estoy viviendo, y pasé un tiempo mal. Yo, no me gusta esto, pero el Señor, tu voluntad es perfecta. Moldéame, ayúdame, guíame con tus riendas en medio de este acontecimiento. Y hermanos, cuando uno se rebela, su saco de descontento, su saco de ira, aumenta y se llena. Cuando uno es dócil y no se revela a la voluntad de Dios, su saco de paz rebosa. La paz del Señor inunda hasta los momentos más complicados, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Porque es fácil rebelarse contra Dios. Es fácil echar la culpa a otros de lo que nosotros hemos incluso cosechado. Es fácil. Lo vemos en Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué pasó? Cuando pecó, cuando fue la caída, ¿qué hizo Adán? Adán echó la culpa a Eva. No, se echaron la culpa mutuamente. Eva echó la culpa a la serpiente, y en el fondo los dos echaron la culpa a Dios. Esto es lo que hace el ser humano. Es el reflejo del ser humano. No, incluso Adán se atreve a echar la culpa a Dios porque dice: la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Y es esto es rebelarse. Encima pecamos, encima
metemos la pata hasta el fondo y lo que solemos hacer, ¿qué es? Echar la culpa a Dios. Esta actitud no trae bendición a tu vida. Esta actitud te hunde. El ser manso es aceptar la voluntad de Dios y no rebelarse contra Él. El manso, por tanto, es una persona que ya no pone resistencia al señorío de Dios, que ha entendido que Dios es el Señor de su vida. No pone resistencia, es dócil, se somete, pero se somete no por la fuerza. Un manso se somete gozosamente a la voluntad de Dios. Se entrega al gobierno de Dios, se entrega a su servicio. Y es otra cosa, hermanos, que tenemos que aprender. Aquel que es manso de espíritu, aquel que es bienaventurado. ¿Por qué es manso? Porque va a recibir recompensa, porque va a recibir bendición. Se somete también, no solamente decir, Señor, tú eres mi Señor, sino yo te sirvo. Yo quiero servirte. No quiero llegar a la iglesia y sentarme como uno más. Quiero servirte, Señor. Quiero hacer cosas en la iglesia, quiero hacer cosas fuera, quiero que todo el mundo te conozca. Porque aquel que entiende la voluntad de Dios, que es manso y se somete, entiende que Dios no lo ha llamado solamente para estar con los brazos cruzados y deleitarse egoístamente de las bendiciones, sino de compartir con los demás las bendiciones de Dios. Reconoce que ha sido llamado para servir a Dios en este mundo. Porque esa es la voluntad de Dios. Si Dios te hubiera llamado y no quiera que tú lo sirvieras, ya te hubiera llevado con Él. Si estás aquí, es porque te está llamando a servir como iglesia en este mundo. Ser manso, por lo tanto, es tirarse en los pies de Dios, arrodillarse, volcarse, es decir, Señor, aquí tienes tu siervo. El manso obedece y se somete, pero también ejerce con humildad, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos ser mansos? Hay algo muy importante aquí, el dominio propio. Porque ser manso no solamente requiere ser manso con Dios, sino ser manso entre nosotros, ser mansos con los demás. La mansedumbre, hermano, y aquí tenemos que hablar algo. El mundo te dirá que tú te tienes que empoderar de tu manera, pisando cabeza lo que haga falta. Y te va a decir que ser manso, ser dócil, es señal de debilidad. Eso es lo que te enseña el mundo. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre no consiste en tener una columna vertebral de goma. La característica de las personas que están dispuestas a doblarse ante todo lo que haga falta con tal de conseguir. La mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación de alguien. Es mostrar un carácter sumiso a la disposición de sufrir por causa del Evangelio. Es mostrar un carácter sumiso ante Dios y no causar un daño al prójimo. La persona mansa deja todo en las manos de aquel que ama y cuida. Y créeme una cosa, se requiere mucha fortaleza espiritual para ser manso. Por tanto, no es de débiles, es de fuertes, es de valientes. Es de reconocer quién es el capitán de la nave. Este es el Señor. Y el dominio propio es esto. Es no actuar a la pronta cuando algo es difícil. Cuando algo se te opone. Hay a veces que te tocará morderte la lengua. Pero cuidado, morderte la lengua no para ser un hipócrita después, no para irte después con alguien y ponerlo como un trapo a la otra persona, sino a morderte la lengua por el bien de la paz, por el bien del amor, por el bien de la gloria de Cristo. Te tocará poner la otra mejilla. Y no lo digo yo, esto lo dice Jesús, que lo veremos también un poquito más adelante.
A que te golpee una mejilla, pones la otra. Y esto es muy difícil, a mí me cuesta también. Y muchas veces caigo en esto, en no cumplir esto. Pero estamos llamados a ser mansos para la gloria de Dios. El Señor dice, no os venguéis. Confiad en el Señor. Dice el Señor, mía la venganza, yo pagaré. No os venguéis vosotros. No busquéis la vindicación, los primeros puestos. El pisar cabeza al otro. El manso sabe lo que hace. Lo pone todo. Si alguien te ataca, lo pone todo en manos de Dios. No busca venganza. No busca contienda. Busca que sea Dios quien ponga descanso en su corazón. Incluso, ¿sabes cuál es la mejor forma de luchar contra esto? Comenzar orando por la persona que te ha hecho daño. Comenzar orando en oración por aquella persona que te está atacando. Eso es el comienzo. Eso es el comienzo de tener un corazón manso. Pero ¿por qué son bienaventurados los mansos? Ya hemos dicho algunas cosas. ¿Por qué son bienaventurados? Porque viven conforme la voluntad de Dios. Porque viven conforme la voluntad de Dios. Hermanos, aquellos que han reconocido su necesidad, aquellos que lloran su pecado, aquellos que miran a Cristo, son aquellos que aman a Dios. Y si amas a Dios, quieres vivir conforme a su voluntad. Por tanto, aquellos que viven conforme a su voluntad de Dios son bendecidos y felices. Porque, hermanos, no hay nada mejor, no hay lugar más seguro que vivir, para vivir, no en una casa, no en un piso, no en nuestro, sino vivir en el centro de la voluntad del Señor. Vivir, aunque a nuestra carne le cueste, procurar siempre vivir en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú vives en el centro de la voluntad de Dios, eres manso ante Dios. Por eso el pasaje que hemos leído, procura cuán perfecta es la voluntad de Dios, lo bueno, agradable y perfecto que es la voluntad de Dios. Y si vives en el centro de la voluntad de Dios, ¿sabes por qué es? Y si tienes esa capacidad de, si ya no eres un caballo de bocado y eres manso, ¿sabes por qué es? Porque Dios comenzó en ti la obra. Porque Dios te ama. Porque Dios te escogió para salvación. Sí, con dificultades, tendrás ríos que cruzar, tendrás montañas que subir. Pero lo hará Dios contigo. Y tú serás manso, dócil a sus manos. Y los que viven en el centro de la voluntad de Dios son bienaventurados, ¿sabes por qué? Porque son instrumentos de paz. Instrumentos de paz porque esto es la consecuencia de la voluntad de Dios. Cuando Dios te salva, Dios te otorga la paz que antes no tenías con Él por el pecado. Te otorga saber que aunque pases por valles de sombra de muerte, Él está contigo. Que aunque pases por el agua, por el fuego, ni el agua te ahogará, ni el fuego te quemará, porque el Señor está contigo, como dice el profeta Isaías, capítulo 43. Te lleva al centro de su voluntad, te instruye, y ahí es la paz. ¿Sabes por qué? Porque has alcanzado la paz con Dios, y habiendo alcanzado la paz con Dios, habiendo alcanzado la paz para ir a la vida eterna que Cristo la compra, te la da en la cruz, te redime, paga tu deuda, habiendo alcanzado esta paz del reino de los cielos, está en ti. El reino de los cielos está en tu vida, el reino de los cielos vive en tu hogar, y es Dios la consolación de los dolores que tú tienes. Porque vivirás en paz contigo mismo y con la conciencia tranquila, porque sabrás que cualquier cosa que venga a pasar en tu vida, aunque es doloroso y tienes que pasar los trances, ya ha sido vencido lo peor para ti, que era la muerte. Y si la muerte ha sido vencida, cualquier enemigo de Dios ha sido pisoteado para ti. Y querrá decir que aunque lo peor que te puede pasar, ¿qué es lo peor que te puede pasar en esta vida? Que te mueras. Para el ser humano lo peor es la muerte.
Pero sabrás que hasta para la peor cosa del ser humano, que es la muerte, hay un remedio que ha traído Jesucristo para tu vida, que es la salvación. Y entenderás a vivir en paz con Dios y a vivir en paz con los demás. Porque cuando conoces a Cristo, conoces su amor. Y el amor de Cristo te enseña a vivir como manso, como humilde, con dominio propio, buscando siempre el bienestar del prójimo, como hizo Cristo. Y también serás bienaventurado porque eres parte de la herencia del pacto de Dios. ¿Qué significa heredar la tierra? No que vas a tener una parcela, como he dicho, en la Sierra de San Cristóbal, o va a llegar Cristo y va a decir, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Caribe? ¿Los Pirineos? No. Heredar la tierra indica lo siguiente. Primero, que eres ciudadano del reino. Y tienes derecho a posesión, a esta posesión. Pero eso es una posesión dada por gracia. A la posesión de estar cara a cara con Dios. A la posesión de tener morada cerca de la presencia de Dios eternamente. También, ¿qué significa heredar la tierra? Que ha recibido un tesoro que no se puede transferir. Es un tesoro para ti, comprado, dado para ti, dado por Cristo, comprado en la cruz por Él. Un tesoro inalienable, inalterable. Ese es el mejor tesoro que puedes tener. Ni oro, ni bitcoin, ni nada que se parezca. El mejor tesoro que tú puedes tener en tu vida, ni siquiera los hijos. El mejor tesoro es que eres heredero del pacto de Dios, de la gracia, de la vida eterna. Y esto es maravilloso para tu vida. Y otro heredar significa recibir. No necesitas ganarlo. Solamente creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Ser manso ante Él. Reconocer primeramente tu pobreza espiritual. Reconocer llorando desde el alma, tu pecado, el dolor del pecado. Y es ser manso ante Dios. Someterte a la voluntad de Dios. Someterte a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Jesús en otro pasaje? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se te puede llenar la boca de decir Señor, Señor, Señor. Pero si no has pasado por ver tu corazón, que tienes una necesidad porque eres pobre de espíritu, porque tienes una necesidad de que alguien te salve. Si no has llorado por tus pecados, y si no te has sometido a decir Señor, yo sin ti no puedo, tú eres el único que puede salvarme. Por mucho que digas Señor, Señor, levante los brazos, diga gloria a Dios y venga a la iglesia, si no has pasado por un arrepentimiento, si no has pasado por esto, no heredarás la tierra prometida. Por eso, aquel que ha recibido a Cristo, sus frutos hablan. Cometeremos errores, yo soy el primero que cometo errores, pero existe el perdón, existe el amor, existe la santificación progresiva que te cambia. Entonces, no se trata de ganar, se trata de recibir, pero para recibir hay que reconocer. Y el reconocer ya es fruto del trato de Dios en tu vida. Por eso, hermanos, lo bonito de esto es que la bienaventuranza la ha sostenido por gracia y don de Dios. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿ser manso y humilde o ser un caballo desbocado? Caballo desbocado, ¿sabes lo que es, no? No es un caballo que hable mucho, sino un caballo que no tiene ni rienda ni nada, y camina. Y ese es un caballo. Yo una vez vi uno corriendo por una calle de un pueblo de Extremadura que casi me lleva por delante, el que se había escapado. Un caballo desbocado. Yo te invito, para responder a esta pregunta, que vaya conmigo a la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Filipenses capítulo 2. Quiero que siga la lectura conmigo. Filipenses capítulo 2,
del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Vamos a responder la pregunta: ¿ser manso y humilde o ser caballo de bocado? Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenéis todo? Que quiero que me sigáis. Bueno, esperamos, no tengo prisa. Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Bueno, vamos a leer. Por tanto, si hay en vosotros algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, llenadme de gracia, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. Dice, viene a decir, si tienes a Cristo en tu corazón, escucha ahora lo que no debía hacer. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, hacedlo con humildad, con mansedumbre. Es la misma palabra. Considerándoos inferiores a los demás. Que no mire cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Está definiendo lo que es ser manso. ¿Y quién es el ejemplo? Sigo. Así que vosotros sentid esto mismo, que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejantes a los seres humanos. Y estando en condición de hombre, se humilló, se hizo manso a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El ejemplo de mansedumbre que se vierte de sí, se derrama de sí y se hace manso, obediente a la voluntad decretada, es Jesús. Mira aquel que con su mansedumbre fue a morir por ti, para que tú seas hoy bienaventurado, para que estas bendiciones se apliquen a tu vida. Sigue sus pisadas y que te conozcan, que el mundo te conozca como el manso y humilde Hijo de Dios. Hermanos, esto no es un juego y el Señor nos llama a ser mansos. Porque podrás quitarte, podrás perder, podrás ser perseguido, pero la promesa que te ha hecho el Señor que es que heredarás la tierra. En la eternidad tendrás lugar con Él. Que Dios bendiga su palabra.